Hola, bienvenidos a una semana más de este estudio de las Escrituras al que nosotros le hemos llamado 40 días con propósito. Quisiéramos darle un saludo cordial a las personas que se están reuniendo en los diferentes hogares y oramos para que esta palabra de Dios sea de bendición para tu vida y para la vida de tu familia. Hoy estaremos viendo el tercer propósito que tiene Dios para nosotros, que fuimos creados para ser como Cristo. Y quisiera ir donde estás, invitarte a tomar una Biblia y que leas conmigo la siguiente porción de las Escrituras. Esta se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 8, versículos 28 al 39. Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 39. La mayoría de nosotros ha crecido teniendo una admiración muy particular por algún personaje, ya sea político, científico o por algún ser querido, ¿no? Papá, la mamá. Pero cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta que las personas por las que sentimos admiración no son perfectas, cometen errores, tienen fallas y esa admiración de pronto se ve resquebrajada, alterada por esa falta de perfección. El apóstol Pablo se da cuenta que en la vida cristiana nosotros tenemos que poner nuestra mirada y nuestra admiración y nuestro anhelo en Jesucristo, porque fuimos creados para ser como Él. Es por eso que el apóstol Pablo va a decir lo siguiente en el libro de Filipenses, el capítulo 3. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él encuentra en Jesucristo su meta, su propósito para vivir. Y es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿Dónde está tu meta, tu objetivo? ¿En ser como algún personaje de la historia? ¿Ser como un personaje de pronto que tienes muy cercano a ti? ¿O de pronto ser como una persona, un personaje de la televisión? Permíteme hacerte nuevamente la pregunta. ¿Dónde tienes puesta la mirada? Va a decir Rick Warren en su libro Una vida con propósito, dime con qué estás comprometido y te diré lo que serás en 20 años. Y eso resulta interesante, porque lo que nosotros o lo que admiramos ahora, los anhelos que tenemos ahora, van a determinar lo que vamos a alcanzar o llegar a ser en el futuro. Fuimos creados para ser como Cristo. En Romanos 8:29, en la primera parte, vamos a leer lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso nos revela algo muy interesante respecto a la voluntad de Dios en relación al hombre. Que Dios desde el comienzo, desde antes de la creación, Él tenía planeado que tú y yo lleguemos a ser a semejanza de su Hijo Jesucristo. Él muere en la cruz para restaurar en el hombre la imagen que se vio afectada en razón del pecado original. Jesucristo da su vida en la cruz para que nosotros recuperemos esa imagen dentro de nosotros o en nosotros. ¿Cómo lo logramos? Cuando tomamos una decisión por Cristo. Cuando venimos a Él y le entregamos la vida, el Señor comienza en nosotros ese proceso de transformación y ese proceso de cambios en la vida que tiene como objetivo lograr y alcanzar la perfección y la imagen nuestra en nuestras vidas de la persona de Cristo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la imagen? Nos estamos refiriendo a la transformación del carácter, que nuestro carácter se asemeje cada vez más al de Cristo, a nuestra santificación,
que nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras actitudes reflejen la presencia de Dios en la vida. Esa es la meta de Dios, es el deseo del corazón de Dios para todo creyente, para ti y para mí. Y hay tres cosas que Dios va a usar, que Dios va a emplear para que tú entres o experimentes esa transformación en tu vida. Una es la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a encontrar, y yo quisiera invitarte a tomar tu Biblia y leer conmigo lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra no necesita absolutamente nada más para lograr esos cambios y esa transformación que Dios desea que tú experimentes. Pero para que eso se dé, hay una condición. Para que tú experimentes esos cambios y esa transformación en tu vida por medio de la palabra de Dios, tú tienes que reconocer la palabra de Dios como la autoridad de tu vida, en tu vida. Tienes que someterte y sujetarte y obedecer aquello que Dios te ordena para que puedas entonces ver en tu vida esos milagros, resultado de tu obediencia al Señor, de tu sumisión al Señor y a las Escrituras. Otra de las cosas que Dios va a usar en ese proceso de transformación y de madurez en tu vida, rumbo a la transformación, rumbo a que te conviertas en imagen de Dios, son las pruebas. Fíjate lo que dice Joni Eareckson, una joven que sufrió un accidente siendo muy pequeña y que quedó tetrapléjica. Cuando la vida es color de rosa, podemos deslizarnos por ella sabiendo de Jesús, imitándolo, citándolo y hablando de Él. Pero solo durante el sufrimiento lo conocemos. Y eso resulta particularmente interesante, porque no vamos a conocer aspectos de Dios en situaciones favorables, sino muchas veces vamos a lograr conocer, llegar a conocer aspectos de Dios solamente en medio de las crisis y en medio del dolor. Es lo que sucedió también con Job, un personaje de las Escrituras. Fíjense lo que dice Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo lo dijo? Después de haber pasado por un largo proceso de sufrimiento que Dios permitió en su vida, para él tener una relación mucho más profunda y personal con Dios. A veces hemos desarrollado una idea falsa del cristianismo y creemos que el cristianismo es como lo que experimentó el personaje de Aladino, que al encontrar una lámpara y frotarla iba a aparecer un genio que iba a concederle todos los deseos. Y a veces venimos a la vida cristiana pensando exactamente lo mismo, que la vida cristiana nos va a dar y nos va a conceder todo aquello que nosotros requerimos, pedimos, cosas buenas y aún caprichos. Y pensamos que con solo frotar la lámpara a través de la oración va a aparecer Jesús a nuestra disposición para que cumplir con todos nuestros caprichos. Y déjame decirte algo, eso no es así. Dios es Señor, Jesucristo es Señor. Y lo que nos toca a nosotros es doblegarnos y sujetarnos a Él, someternos a Él, obedecer a sus demandas expresadas a través de las Escrituras para poder gozar realmente de su presencia en nuestras vidas. El sufrimiento no tiene otro propósito ni objetivo que ayudarnos en nuestro crecimiento y en nuestra madurez. Una tercera cosa que nos va a ayudar, aunque parezca poco creíble, son las tentaciones. ¿A qué nos referimos con tentaciones? A las insinuaciones del diablo a pecar contra Dios, a desobedecer a Dios. Hay un dicho muy conocido, ¿no? Que el diablo sabe más por viejo que por diablo.
y es que el diablo conoce cuáles son nuestros puntos débiles y va a buscar justamente esas debilidades para tratar o buscar que caigamos en sus engaños, en sus mentiras, en sus estafas. Vamos a encontrar en las Escrituras que uno de los problemas del hombre muchas veces tiene que ver con prestar oídos y atención a las mentiras y a los engaños de Satanás. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿En dónde están tus luchas? De repente no tienes problemas con el dinero, no tienes problemas con ningún vicio, pero ¿qué de tus resentimientos? ¿Qué de tu susceptibilidad? ¿Qué de tu timidez excesiva? Son cosas que el enemigo del creyente conoce y que va a tratar de capitalizar para tentarte y hacerte caer. ¿Cómo se vence la tentación? Dice un personaje muy conocido, Lutero, Martín Lutero: usted no puede impedir que los pájaros vuelen encima de su cabeza, pero puede impedir que hagan nido en su pelo. Las tentaciones siempre van a aparecer, de una u otra manera. Una seguramente más sofisticada y mejor que la anterior. Pero está en ti y estará en ti tomar la decisión de someterte a aquello que Dios te pide, aquello que Dios demanda, como la palabra de Dios nos enseña. Sométanse pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y ahí está la clave, en el sometimiento a la voluntad de Dios para poder tener victoria sobre las tentaciones. Finalmente, estamos en un proceso de madurez. En la vida cristiana no existen los atajos. Tenemos que cumplir, tenemos que atravesar todo ese proceso de maduración. Los años cuentan, el conocimiento de las Escrituras cuentan para lograr la madurez que Dios desea y anhela para cada uno de nosotros. Quisiera invitarte ahí donde estás a tomar un tiempo para orar. Inclina tu rostro y quiero que pienses en tres cosas. Tal vez estás luchando con alguna debilidad, con alguna tentación y vienes siendo víctima de los engaños de Satanás y vienes sufriendo caídas y derrotas en tu vida. Pídele a Dios ayuda. Pídele a Dios ayuda, que Él no te la va a negar. Trae delante de ti esa debilidad, ríndela delante del Señor. Si estás pasando alguna prueba, alguna situación difícil y dura en tu vida, dile al Señor: ayúdame a entender y ayúdame a creer que detrás de eso hay un propósito y un plan perfecto que tienes diseñado para mí. Oremos.